Televisa presenta. Mi padre era de Ramos Arizpe, el pueblo de Ramos Arizpe. Fue lo que me llamaba la atención de pues, ¿por qué Ramos Arizpe este pueblo? Pues, ahí entendíamos que era donde se vendían tamales y molletes. Una ciudad de 30,000 habitantes tiene su nombre. Su imagen está plasmada en timbres y billetes antiguos. Tiene una estatua en su pueblo natal, otra en el Metro San Lázaro de la Ciudad de México, otra más en Paseo de la Reforma, irónicamente, frente a la Embajada de Estados Unidos. Está representado en un mural en el Senado, donde hay una sala en su honor. Tiene un lugar en la Rotonda de los Hombres Ilustres y su nombre se encuentra inscrito en el Congreso de la Unión con letras de oro. No obstante, a la mayoría de los mexicanos, el nombre de Miguel Ramos Arizpe no les dice nada. Hacía 30 años de esto, exhumamos los restos de la catedral. Con el obispo que me lanzó admoniciones severas por profanar su templo. Convenimos en que se le restauraría cual estaba. Y efectivamente se restauró de nueva cuenta la catedral y como si no hubiera pasado nada. Yo creo que debe haber sido así. Los restos se llevaron a antropología, se estudiaron, volvimos con ellos a la catedral simplemente para hacer la maniobra espectacular de sacar los restos donde habían estado 100 y pico de años en forma anónima, trasladarlos al local del Congreso de Puebla, donde hubo una sesión solemne y el gobernador poblano los escolta con las autoridades locales hasta los límites del Distrito Federal, los recibe el entonces regente y los traslada al Panteón de Dolores, donde los recibe el presidente de la República, acompañado de los poderes legislativo y judicial federal, y con grandes honores se le reinhuma en la Rotonda de los Hombres Ilustres, con una lápida muy simple. Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo. No había que decir más. La segunda mitad del siglo XVIII fue un período de grandes cambios en el mundo occidental. Se difunde la idea de que las sociedades tienen el derecho de gobernarse a sí mismas, y no a través del sometimiento a un poder externo, como el de un monarca.
La influencia de la llamada Ilustración también llegó a la Nueva España. Habían crecido muchas ciudades, pero en este vasto territorio también había regiones a donde no llegaba el bienestar ni los adelantos de la época. Particularmente las poblaciones del norte de la Nueva España estaban aisladas unas de otras por falta de caminos y medios de transporte, y las familias vivían con austeridad. En la región llamada la Nueva Extremadura, o provincia de Coahuila, existían entonces unas cuantas villas y 8 misiones administradas por franciscanos. Durante décadas, los habitantes, con la ayuda de religiosos, tuvieron que sostener una lucha cotidiana contra las tribus nómadas que atacaban poblaciones y rancherías. Siempre nuestra tierra fue, su principal fuente económica se sostuvo en la agricultura y alguna parte de la ganadería. Pues la agricultura muy pobre por el clima nuestro, la minería, no se diga, pequeños centros mineros aislados. Entonces, ¿cómo fomentar el aspecto económico de esta región? Quizás sea yo un poco apasionado en juzgar con mucha dureza a la madre patria, porque siempre utilizó sus hombres y sus recursos en beneficio peninsular y jamás le devolvió nada a los colonos. Que se queden vuestros americanos con el bronce de mi cabalgadura y que la adoren todo lo que quieran. Majestad. Y a este paso la Nueva España terminará exigiendo tributo del reino. Estos americanos son capaces hasta de proclamar su independencia un buen día de Dios. Fue en el Valle de la Capellanía, antiguamente conocido como Valle de las Labores, cercano a la villa de Saltillo, donde nació el 13 de febrero de 1775, el niño bautizado con el nombre de José Miguel Rafael Nepomuceno Ramos Arizpe. José Miguel realizó sus primeros estudios al lado de un tío materno, don Pedro Quintín de Arizpe, que era capellán y fue uno de los fundadores del Seminario Conciliar, de lo que tiempo después sería la Universidad de Monterrey. Ramos Arizpe estudió allí filosofía para obtener el sacerdocio. Es una época en que no hay más opción para quien aspira a tener una formación personal que ser sacerdote o ser militar. Y por eso fue sacerdote. Sin embargo, fue un hombre muy liberal. Era un tipo muy obsesionado con su formación personal. Se metía a estudiar y es como logra destacar como un intelectual. Ramos Arizpe se trasladó a la Ciudad de México para recibir de manos del obispo de Linares, don Primo Feliciano Marín de Porras, las órdenes del sacerdocio. El obispo, entusiasmado por la inteligencia de José Miguel, se convirtió en su protector. Lo designó capellán y en los años siguientes fue juez de testamentos y obras pías. Pero encuentra rivalidad con algunos de los personajes que ejercían el poder eclesiástico de la época. Lo relegaron, vivió relegado. Siempre castigado por el obispo de Linares, de quien dependía. Y es la tenacidad del hombre
lo que vale. No solo alcanza el sacerdocio, sino que se empeña en obtener el doctorado en cánones. El obispo Marín de Porras, un poco receloso, ¿no?, de este don que posee el doctor, ¿verdad?, de facilidad para el estudio, como que lo quiere poner a prueba y lo manda a los curatos más lejanos. A pesar de haber obtenido el título de doctor en Derecho Canónico, Marín de Porras lo envió al humilde curato de Santa María de Aguayo, en la provincia de Santander. Pero esta situación va creando un tipo especial de carácter con Miguel Ramos Arizpe. En el transcurso de 10 años, entre 1803 y 1810, obtiene los títulos eclesiásticos y académicos que se podían obtener en ese tiempo. En diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte fue proclamado emperador y se coronó a sí mismo ante la presencia del Papa Pío VII. Tomó el control militar y político de Europa, cuyo mapa cambió drásticamente. En 1807 los franceses invadieron España y entregaron la corona del monarca Fernando VII a José Bonaparte. La familia real española fue hecha prisionera y trasladada a Francia. El pueblo español se rebeló para luchar por su soberanía. Adoptaron el ideal de libertad, igualdad y fraternidad. De tal manera entonces que los patriotas, los que están luchando en contra de los franceses, de los invasores franceses, se organizan desde 1808 a través de juntas, de tal manera que la unión de estas juntas da lugar a un gobierno que gobierna guardándole fidelidad a Fernando VII. La crisis de la monarquía española de 1808 sería el detonante de las rebeliones que comenzaron en la década siguiente en los reinos de la Nueva España. A partir de 1809, el capitán de milicias Ignacio de Allende organizó una red de juntas conspirativas y estableció grupos de apoyo en Querétaro, Celaya, Salamanca y otras ciudades. Es de los nuestros, capitán, puesto que conoce la seña. ¿Quién llama? Capitán Aldama. Mientras tanto, el Consejo de Regencia, que gobernaba desde Sevilla, convocó a cortes en los primeros meses de 1810, que se realizarían en la ciudad portuaria de Cádiz. Se tenía previsto que esta convocatoria ayudara a favorecer las medidas para ganar la guerra contra los franceses. Las cortes era una forma que se utilizaba en España. Se convocaban periódicamente por parte del rey para que el rey los consultara. Por primera vez se autorizó a las colonias a que nombraran diputados para dar a conocer en España las necesidades y problemas de las regiones que representaban. Justamente los convocaron porque uno de los que hizo la convocatoria era un individuo de principios liberales y él consideraba que había que convocar a los habitantes de América para dar una muestra de que todos los habitantes del Imperio Español tenían las mismas derechos. En la Nueva España se acordó que se eligiera a un diputado por cada ayuntamiento cabeza de provincia, y Miguel Ramos Arizpe fue elegido en Saltillo por la provincia de Coahuila. Los que resultaran con más alta votación, los 3 primeros, entraban en una urna sus nombres, y la convocatoria decía que una mano santa sacaba el nombre del diputado electo. El nombramiento alejaba a Ramos Arizpe del maltrato del obispo Marín de Porras y le abría la posibilidad de hacer algo por su tierra.
Entre los 26 diputados representantes de la Nueva España que zarparon del puerto de Veracruz a bordo del navío británico Implacable, iban también Fray Servando Teresa de Mier y Lorenzo de Zavala. Las Cortes de Cádiz han afirmado más de una vez que los americanos son iguales a los europeos. Nadie estará en contra de eso. Pero las Cortes de Cádiz no nos conceden libertad para encauzar nuestro gobierno. La misma regencia española ha hablado del derecho a la insurrección que tiene un pueblo oprimido. ¿No tenemos nosotros ese derecho? Mientras los diputados viajaban hacia España, Miguel Hidalgo, un cura de la parroquia de Dolores en Guanajuato, se había sublevado al mando de una tropa abigarrada de campesinos, indigentes y presidiarios. Considerándose a un vasallo del rey de España, es posible que Ramos Arizpe no apostara entonces por el éxito de aquel incipiente movimiento. Ramos Arizpe se incorporó a las cortes que estaban en sesión en ausencia del rey Fernando VII. Y abre su exposición con una frase que nos llena de mucho orgullo a nosotros, sus coterráneos. Vengo de la tierra donde cada ciudadano es un labrador, cada labrador un soldado y cada soldado un héroe. El poco interés o abandono con que los gobiernos han visto por siglos enteros aquellas vastas provincias hace que vuestra majestad carezca de una idea exacta de su localidad, extensión, clima, población. Tal y tan monstruoso estado de cosas me obliga a difundirme un poco para poder dar idea de lo que son por su naturaleza aquellas envidiables provincias, de los males que sufren y de las mejoras que necesitan para llegar en breve al colmo de una prosperidad. No dudando un momento que vuestra majestad se resuelva a adoptar las medidas que siempre han sido acreedoras y que ahora reclaman por mi voz, fundamentándolas en principios de justicia y conveniencia. Sí querían que frente a la coyuntura que estaba viviendo España por la invasión de los franceses, se hiciera un nuevo pacto con las colonias, en donde las colonias y sus habitantes tuvieran mayor autonomía, tuvieran mayores derechos y pudieran desarrollarse en todos los sentidos más plenamente, y sobre todo estas aspiraciones de los criollos de llegar a dirigir el destino político de la tierra donde nacieron. La educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos. En su exposición, Ramos Arizpe solicita que haya en sus fronteras y costas alguna fuerza militar que, particularmente por la frontera de Coahuila y Texas, inspire respeto a los Estados Unidos. Para lograr este fin, debe establecerse una comandancia o capitanía general de las 4 provincias que entienda únicamente en el ramo militar. La Constitución dictada por las Cortes de Cádiz es un hecho inevitable, señora. Esa Constitución, elaborada por un puñado de oportunistas, será el golpe mortal para el poderío de la corona española. La mayoría, pero la inmensa mayoría de los americanos se reunían. Les llamaba la Diputación Americana, justamente para plantear sus propuestas de manera conjunta. En realidad, en ese momento lo que ellos están promoviendo es el orden constitucional, la representación de las provincias americanas a través del orden constitucional que se crea
con la Constitución de Cádiz, en el seno del Imperio Español. Esta es una propuesta que la historia le ha llamado de autonomistas, que no pretendían la independencia, pero tampoco que las cosas siguieran exactamente igual que antes de la invasión de los franceses. Querían un gobierno propio, un gobierno de criollos. Y más bien condenan a la insurrección, porque esa es otra alternativa que se sale del orden de las instituciones, del orden político que ellos están tratando de promover. La discusión más agria que tuvieron fue en 1811, cuando se estaba discutiendo el proyecto de la Constitución que determinaba quiénes eran ciudadanos. Aquí la mayoría peninsular, liberales y tradicionalistas, aprobaron un artículo constitucional en donde se eliminaban a las castas. Esto significaba dejar de lado a partes muy importantes de la población de los territorios americanos. Nadie tiene derecho de opinar sobre las leyes que rigen el Imperio Español, y mucho menos que nadie, los americanos. En un momento dado, Ramos Arizpe, ante la desesperación de perder toda esta votación, se levantó y les dijo a sus compañeros americanos: Señores, creo que estamos de más. Y efectivamente, muchos diputados se regresan a la Nueva España, abandona las Cortes. Ramos Arizpe no. Ramos Arizpe se mantiene, a pesar de que todas las propuestas que iban hacia las reivindicaciones americanas y sobre todo hacia la igualdad con respecto a los peninsulares fueron derrotados en el texto constitucional. Aún así, las leyes emanadas del cuerpo legislativo de las Cortes de Cádiz serían las más avanzadas del liberalismo europeo de la época. En su elaboración participaron los diputados novohispanos, que aportaron, junto con sus colegas españoles peninsulares, un documento crucial de la cultura política del siglo XIX, la Constitución de 1812. En septiembre de 1813, Fernando VII, liberado por los franceses, recuperó su corona. Ramos Arizpe y la mayoría de los diputados de América que se habían afiliado al grupo liberal trasladaron las Cortes a Madrid. El grupo contrario, conservadores afines a Fernando VII, trató de disgregar a los liberales por medio de la corrupción. Viene quizá uno de los primeros sobornos políticos en el país. Le ofrecen la mitra de Puebla a cambio de disciplina española. Cuando el canónigo Ostolaza le presenta el plan por el cual quería convencerlo don Fernando VII de que se uniera a los propósitos monárquicos, fue cuando Ramos Arizpe suelta su frase que lo inmortaliza hasta la fecha. Yo no he salido de mi patria a mendigar favores del despotismo. La misión que se me confió es de honor y no de granjería. En mayo de 1814, Ramos Arizpe, junto con otros diputados, fue aprehendido y confinado a un calabozo por su proselitismo a favor de los americanos. Dura una buena cantidad, 7 u 8 años en prisión a causa de negarse a aceptar las
las prerrogativas que le ofrecía el rey Fernando VII. Entonces, las condiciones van marcando ya una nueva idea de Ramos Arizpe con respecto de lo que él quiere para Nueva España. En enero de 1820, el pueblo español enfrentó la tiranía de su rey y exigió el restablecimiento de la Constitución de 1812. Poco después, Ramos Arizpe recobró su libertad y se trasladó a Madrid. En marzo, se incorporó a los trabajos de las nuevas Cortes. Logra entablar una cierta alianza con don Juan O'Donoghue, al que le convence que, bueno, una vez restablecida la Constitución, pues no acepte él el puesto de virrey, sino de jefe superior político, que es la figura que reconoce la Constitución de Cádiz. Estoy convencido de que la Constitución de Cádiz será el final de las revueltas. Hoy terminan para siempre las guerras en la Nueva España. Cuando aquí se puso en vigor en junio de 1820 las elecciones para diputaciones constitucionales, se les conculcaron a cada provincia el derecho a su propia diputación. Entonces le escribieron a Ramos Arizpe para que luchara en el Congreso para que se revocara ese decreto y no se violara la Constitución. Y Ramos Arizpe lo planteó, pero seguía en España totalmente. Y finalmente ganó esa discusión, pero tarde. Ya estaba aquí la independencia mexicana. Ramos Arizpe retornó a la Nueva España en 1821, año crucial en la historia de México. Después de proclamarse la independencia, el gobierno de México quedó a cargo de la Junta Provisional Gubernativa, cuya finalidad era la de convocar a un Congreso Constituyente. Pero mediante una maniobra parlamentaria y con el apoyo de algunos jefes militares, un grupo de diputados proclamó emperador a Agustín de Iturbide en mayo de 1822. Iturbide disolvió el Congreso y en Saltillo, Ramos Arizpe se convirtió en un incansable propagandista contra el imperio. Ya se encuentra con una nueva situación y yo creo que es cuando se hace republicano, donde entronca este proyecto de los autonomistas de 1808 con los insurgentes de 1810. En 1823 el general Antonio López de Santa Anna se sublevó en Veracruz. Proclamó la república y desconoció la monarquía de Iturbide. Las tropas destinadas a reprimir el levantamiento de Santa Anna expidieron el plan de Casamata para reinstalar el Congreso. Ante la huida de Iturbide, ante el triunfo del plan de Casamata, había que hacer una constitución. La posición clásica del centralismo, es decir, señores, nosotros somos un país fundamentalmente unido, regido bajo una sola religión, y que comparte un solo idioma y una serie de valores creados a través de 300 años de administración colonial. La posición de los federalistas es, se comparten algunas cosas, pero las diferencias son de tal magnitud que en realidad estamos hablando de una serie de grandes regiones. ¿Cómo no vamos a entender que todas estas provincias y estos diputados de estas provincias querían en 1824 una federación en donde los estados fueran soberanos, no solamente tuvieran autonomía con respecto al poder del centro? La única manera que podemos realmente de constituir una nación es pactar, es decir, asumir que somos un gran mosaico de regiones con una historia particular y a través de ese pacto articular un consenso y una nación y efectivamente abdicar de parte de nuestros derechos para tener un centro que funcione como la rueda del eje. Ganaron las posturas federalistas, pero por esta fuerza
que hay en los estados, estas oligarquías estatales que se estaban formando y que durante los últimos años del Imperio Español estaban ahogadas económicamente. Cuando se menciona a Ramos Arizpe como el padre del federalismo, hay dos cosas que intervienen claramente. Una es la redacción del Acta Constitutiva de la Federación, como ya dijimos, gran borrador de la Constitución del 24, pero por otro lado, la tremenda influencia de su participación en Cádiz. Ya llega al Congreso del 24 con toda una aureola de defender el autonomismo para las provincias de Oriente, en especial para Coahuila, ¿no? Y Nuevo León. El proyecto para la primera Constitución del México independiente se presentó al Congreso el 19 de noviembre de 1823. En el documento, redactado en gran parte por Ramos Arizpe, se declaraba a México como una república dividida en estados y se establecía la federación. En junio de 1825, Ramos Arizpe fue nombrado primer oficial mayor y poco después ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Pronto comenzaron las pugnas entre los distintos grupos políticos o logias de aquel entonces. Una de las logias que tenía más relevancia era la reconocida como el Rito Escocés, a la que estaba afiliado el presidente Guadalupe Victoria. Esta logia, de origen inglés, había tenido relevancia durante el imperio de Iturbide, que había celebrado tratados comerciales con Inglaterra. Para los Estados Unidos, esto es pues algo que va en contra de su doctrina, es decir, la doctrina Monroe de que la pervivencia en América debe ser de los americanos, entendidos como ellos, ¿no? Entonces, para contrarrestar esta influencia inglesa, envían a Poinsett, Joel Poinsett, como embajador. Y una de las primeras cosas que hace es establecer una nueva logia que se le reconoce como de rito yorquino, es decir, norteamericano, y logra atraer a muchísima gente. Para contrarrestar la influencia de las logias en la política, Ramos Arizpe, con la ayuda de un grupo de liberales, formó un tercer partido llamado de los Imparciales, que en aquel momento tuvo un gran número de seguidores. Por este motivo fue relegado por los yorquinos y escoceses. Se ha dicho mucho, tanto de las logias masónicas como yorquinos y escoceses, que las pugnas que ellos tuvieron y pugnas ideológicas entre ellos fue lo que determinó la inestabilidad del México independiente. Yo cada vez me convenzo menos de eso. ¿A qué me refiero? Que en realidad la falta de acuerdo fundamental del México independiente es el aprovechamiento y distribución de los recursos, que en realidad es una disputa estrictamente política en ese sentido, ¿no? Por donde se va complicando el problema, yo creo, es en las demandas norteamericanas, porque Poinsett ofrece $5,000 por Texas, directamente, ¿verdad? O sea, ahí viene, quieren hacerse de Texas y hace una oferta al gobierno mexicano. En 1827 se promulgó la Constitución Política del Estado de Coahuila y Texas. Un año después, Miguel Ramos Arizpe celebró un contrato con el gobierno para colonizar con 200 familias algunos terrenos de Texas. Se quiere invitar legalmente a pobladores extranjeros por medio de esta ley, pero establecen una serie de condiciones que es muy difícil cumplir. Que fueran católicos, que tuvieran una empresa, que fueran de 200 familias, cosas muy difíciles. Entonces se fue empezando a dar un cierto tipo de colonización en Texas ilegal. Muchísimos bandidos, muchísimos forasteros, gente que huía por crímenes de los Estados Unidos al territorio de Texas. Entonces se creó unas condiciones muy explosivas, ¿no? La presencia extranjera se multiplica frente a la muy incipiente presencia de origen español y luego mexicano.
Entonces, muy rápido se pierde el control efectivo en Texas. Son situaciones también como avaladas por los gobiernos norteamericanos porque ellos querían crear las condiciones propicias y empiezan ahí, ¿verdad?, a demandar la independencia, ¿no?, del territorio tejano. A pesar de la campaña militar que encabezó el general Santana, en 1836 se consolidó la separación de Texas y Coahuila perdió su territorio ubicado al norte del río Bravo. Esta situación, decía yo, lleva finalmente al enfrentamiento directo cuando Texas se logra incorporar a la Unión Americana a la guerra contra México. Porque lo que está clarísimo es esa falta de acuerdo, de capacidad, más que luchar contra los norteamericanos, los sectores de interés de la sociedad en México están luchando entre ellos mismos. Las luchas internas, yo creo que sí, lo van decepcionando, lo van disminuyendo y poco a poco, ¿verdad?, logra perderse su influencia, ¿verdad?, en la República. Es una generación muy frustrada, con una gran carga, porque todos ellos participan de la destrucción del orden español, del orden colonial, pero no ven la solución del problema. Se retira Ramos Arizpe, quizá amargado. Eso no se encuentra porque no hay nada escrito, no hay ninguna acción concreta. Él padece una diabetes muy acentuada, él le deriva en una gangrena, inclusive en la amputación de una de sus extremidades inferiores. Yo creo que pienso que como hombre de fe se retira su ministerio y ejerce entonces el sacerdocio en forma humilde. Y termina recluido en la Catedral de Puebla como chantre de catedral. A pesar de todo, a pesar de todas las contradicciones que, bueno, todos experimentamos, de que no ha logrado desligarse esta concentración de poder central, bueno, sigue reconociéndose el sistema federal desde 1824. Sin embargo, yo creo que es cierto que el federalismo es un sistema en construcción, que no lo hemos terminado de construir. Desde luego que estamos cada vez más cercanos a ver un real federalismo, pero yo creo que de todas maneras falta mucho por avanzar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Desde su exilio en Puebla, Ramos Arizpe, que tanto había abogado porque se pusiera atención a la frontera norte, se enteró de la guerra que se libraba contra Estados Unidos. Murió a los 68 años y fue inhumado en el piso de la nave principal de la Catedral de Puebla. 4 años después, Santana firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo, por los que México perdió más de la mitad de su territorio. Me impresiona el acta notarial que señala las pertenencias del doctor, los implementos mínimos de supervivencia. Dice un camastro, un escritorio, y en el escritorio, en uno de los cajones, sus breviarios, ¿no?, sus libros de oraciones.
Las tempestades de la libertad son preferibles a la tranquilidad sepulcral de la servidumbre.